siguiente. Cuando nosotros queremos componer una función, esto lo vieron el año pasado en Análisis Matemático 1. Digo que hay una función compuesta cuando la variable dependiente depende de la variable independiente a través de una función intermedia, ¿sí? Por eso, si yo quiero hacer la composición de, por ejemplo, la función f a través de la cual u depende de x y la función g a través de la cual y depende de u, vamos a tener la función g compuesta con f, ¿sí? G, ¿qué es lo que ustedes veían el año pasado como función compuesta? A lo que iba yo es lo siguiente, que para que exista la función compuesta, la intersección de la imagen de f con el dominio de G debe ser distinto del conjunto vacío. ¿Por qué? Porque yo tomo X, aplico F, ¿sí? Y a partir de los valores de F de X, voy a aplicar G, ¿sí? Y de allí tomo para encontrar G de U. Entonces, para que exista la función compuesta, tiene que ser distinto de un conjunto vacío. Tiene que haber una intersección entre la imagen de F y el dominio de G, ¿sí? Bien, entonces, la condición de existencia tiene que ser que haya un conjunto no vacío cuando se interceptan la imagen de F con el dominio de G, para formar la función compuesta G compuesta con F. Y el dominio de la función compuesta van a ser todos los X tales que pertenezcan al dominio de F y también F de X pertenezca al dominio de G. ¿Está claro? O sea que si yo hago la intersección del rango de G compuesta con F, intersección dominio de G, tiene que ser distinto de un conjunto vacío, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, de la función G igual a seno de X cuadrado. A lo que yo me refería recién es que voy a tener una composición de dos funciones si yo le llamo u a x cuadrado, ¿sí? Y igual al seno de u. Entonces voy a tener el seno de x cuadrado. Como habían visto ustedes en Análisis Matemático 1, para derivar una función compuesta tengo que derivar, digamos, en forma de como la regla de la cadena. Es decir, primero derivo u, derivo respecto de u, g de u, y después derivo respecto de x, f de x. O sea que voy a tener la derivada del seno de x cuadrado, va a ser igual al coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de esa función compuesta va a ser el producto de las derivadas de cada una de las funciones. Pero eso, digamos, hace a lo que han visto ustedes el año pasado. Ahora vamos a ver campos vectoriales, ¿sí? Cuando vemos campos vectoriales, sabemos que tenemos una función f que aplica Rn en Rm. Y vamos a tener otra función g, que serían ambos campos vectoriales que aplica Rm en Rs. La composición
de G compuesta con F va a ser Rn que aplica en Rs. ¿Por qué? Fíjense ustedes que para poder componer dos funciones, tienen que determinadas características cumplirse. La dimensión del rango de F debe ser igual al dominio de G. ¿Me entienden? ¿Por qué motivo? Porque si no, no puedo componer. Fíjense ustedes, acá lo pueden ver gráficamente mejor. Yo tengo el dominio de F y la imagen de F, ¿sí? Lo hago a través de diagramas de Venn. Si parto del dominio de F, tomo puntos del dominio de F, aplico F, voy a tener mi imagen, que vendría a ser la imagen o rango de F. Luego, voy a tomar valores que están en el dominio de G para obtener G, la función, digamos, el rango de G, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Debe ocurrir que el rango de F y el dominio de G, primero, que cuando se intercepten, sea distinto a un conjunto vacío, ¿sí? O sea, el rango de F y la intersección del dominio de G tiene que ser distinto de un conjunto vacío. Y luego tiene que ocurrir que estén en el mismo dominio. O sea que el dominio de G compuesta con F va a ser todos aquellos puntos P que pertenecen al dominio de F, tales que F de P pertenezca al dominio de G. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Es decir, tiene que haber elementos en la intersección entre el rango de F y el dominio de G. Y otra de las cosas que se tiene que cumplir es que tanto el dominio de G como el rango de F tienen que estar en la misma dimensión. Acá ustedes tienen un ejemplo que yo se los dejo como para que ustedes después lo hagan y lo lean como para, digamos, es un ejercicio, ¿no es cierto? Donde se analiza si se pueden componer la función y si existe la función compuesta y componerla. Esto, digamos, forma parte de la parte práctica. Entonces, ahora vamos a hablar de la derivada de las funciones compuestas. ¿Qué debo saber hasta acá? ¿Cuándo tengo una función compuesta? ¿Y cómo puedo saber si existe o no la función compuesta? Por un lado, en campos vectoriales. Por un lado, debo decir, entonces, que la intersección del dominio de la imagen de la primera función con el dominio de la segunda debe ser distinto de un conjunto vacío y que ambos deben pertenecer a la misma dimensión. Entonces, vamos a ver el caso de que tengo un campo vectorial f de p que es igual a q, ¿sí? Y una función compuesta g de f de p. Por regla de la cadena, sabemos que la derivada de la función compuesta g compuesta con f va a ser igual a la derivada de g respecto de f por la derivada de f respecto de p. Entonces, yo puedo usar dos formas. Una es la forma matricial de la regla de la cadena. ¿Qué indica forma matricial?
indica que lo puedo hacer a través de la multiplicación de matrices, ¿sí? La regla de la cadena para los campos vectoriales lo puedo expresar, sabemos como nosotros vimos otros días, a través de las matrices jacobianas. Por lo tanto, la derivada de G de f de P en el punto P sub 0 por la derivada de F en el punto P sub 0 multiplicadas, que son dos matrices, va a darme la derivada de G compuestas con F, que es el producto de dos matrices jacobianas. Acá vamos a ver un ejemplo para un caso concreto. Si damos cada matriz, o sea, si vamos a expresar cada matriz en función de los componentes, entonces, ¿qué va a pasar? Podemos poner que F aplica Rn en Rm y G aplica Rm en Rs. Como dijimos la clase que vimos, derivada de campos vectoriales, la matriz jacobiana, en este caso, va a ser una matriz que tenga m filas y n columnas. ¿Por qué? Porque voy a tener tantas funciones derivadas como ¿sí? Campos escalares tenga. Y tantas columnas como variables tenga. Por lo tanto, F que aplica Rn en Rm, va a ser una matriz que tiene dimensión m por n. Y G, que aplica Rm en Rs, va a ser una matriz que aplica, digamos, de esta dimensión, S por m. Entonces, la matriz resultante, que va a ser la multiplicación de ambas, va a ser de dimensión S por N. ¿Mm? Esa es una forma de hacer el ejercicio, digamos, de analizar el tema. Y otra, ¿Profe? sí. ¿No sería de N por S? No. A ver, vamos a volver. Puede ser, profe, o capaz está. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es el orden en que las multiplica, profe? Y allí, fíjense ustedes, como lo vimos en el caso anterior, nosotros para poder multiplicarla tienen que ser... Ah, no, tiene razón, profe, tiene razón. Tienen que ser Me equivoqué. conformables al Conformables. producto, ¿me entiendes? Entonces Sí, sí. multiplicas S por M por M por N. ¿Está claro? Bien, seguimos adelante. Esa es una forma. Que no sé cómo lo van a... Capaz que en el práctico lo vean... No vieron todavía funciones compuestas en el práctico, ¿no? No, profe. Bueno, No, profe. seguramente que lo van a ver con este otro método, es decir, a través de una forma escalar, digamos, no como funciones con campos vectoriales. En este caso, es otra manera de interpretar el mismo problema. Por ejemplo, si yo hago la derivada de una función compuesta que tiene una sola variable independiente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tengo una función z, que es igual a f de xy, y vamos a... Ahí está, yo creo. Ya no me pueden pasar más cosas. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, ya te escuchamos. Ahora sí, profe. Porque se fue Sí, recién. profe. Bien. No, no es el día, chicos, lamentablemente. Ahí me pone un alumno que no es el día. No, porque hoy no me pueden pasar más cosas. Ya me ha pasado de todo. Bien. Entonces, ¿estamos o no? ¿Seguimos con ustedes? Ya veo que me desconecto. Sí, profe, sí. Siga, siga, profe. Entonces, vamos a considerar una función de dos Me está variables. compartiendo, profe.
No estoy Eso, compartiendo. vuelvo a compartir. Algo había pasado. No sé qué me pasa hoy, chicos. Sinceramente, creo que... ¿Por qué motivo no estoy compartiendo? Compartir pantalla. Bien, vamos a ir. Donde X depende de T e Y depende de T. ¿Sí? Entonces, al depender X de T, ¿en qué hora estamos hoy? Las 5. Al depender X de T e Y de T, Z, en definitiva, ¿de quién va a depender? De T. Nosotros decimos que X es función de T e Y es función de T. Entonces, en estas condiciones vamos a tener que Z, obviamente que va a depender exclusivamente de T, porque si yo reemplazo X por X de T, Y por Y de T, nos queda que Z depende de T exclusivamente. Que sería el caso este, ¿no es cierto? Donde yo tengo el punto T igual a T sub 0 y el punto T igual a T sub 0 más delta T. Entonces, esto lo puedo considerar en un plano X y Y, lo puedo considerar como si fuesen las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces, vamos a ver que decimos que si la función z igual a f de x y es diferenciable, ¿qué quiere decir que sea diferenciable? ¿Cuándo es diferenciable? Cuando puedo expresar el incremento como un diferencial más un infinitésimo de orden superior. Entonces, si la función f de x y es diferenciable y tanto x como y, ¿no es cierto?, dependen de t y son derivables en t sub 0, podemos decir que al ser diferenciable, el incremento delta z se puede tomar como igual al diferencial de z más el incremento, el infinitésimo de orden superior, ¿sí? Respecto de delta ρ, que es lo que vimos cuando vimos incremento. Ahora bien, si nosotros dividimos por delta t sub 0, las dos expresiones, primer miembro y segundo miembro, ¿qué nos va a quedar? Que el primer miembro va a quedar delta z0 sobre delta t sub 0 y el segundo miembro nos va a quedar todo dividido por delta t sub 0. Si yo hago tender delta t sub 0 a 0, nos queda que el primer miembro no es otra cosa que la derivada de z respecto de t en el punto t sub 0. Por lo tanto, vamos a tener como conclusión que como z dependía exclusivamente de t, la derivada de z respecto de t sub 0 va a ser igual a la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t. ¿Por qué? Porque esto está, si al tomar límite, acá también tomo límite y acá tomo límite, me va a quedar que es la derivada de x respecto de t y acá me va a quedar la derivada de y respecto de t. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque yo estoy dividiendo por delta t sub 0. Por lo tanto, todo este segundo miembro, que es un infinitésimo de orden superior respecto de delta ρ, se me va a anular y me queda que la derivada de z respecto de t es igual a esta expresión donde tengo la multiplicación de las derivadas parciales de la función respecto de x y respecto de y multiplicadas por cada uno de los diferenciales correspondientes. Bien. Entonces, si tuviese más variables, ¿qué habría que hacer? Y bueno, multiplicar, o sea, la derivada de z respecto de t va a ser igual a una expresión que va a tener tantos sumandos como variables tenga, ¿ven? Y tantas, aquí, tantas expresiones como variable final,
como la variable final es una, voy a tener una derivada total de z respecto de t. Acá vamos a ver un ejemplo. Profe, Sí, ¿por qué ahí los infinitésimos se anulan? porque es un infinitésimo de orden superior respecto de delta rho. Como tienden a cero, ¿sí? Fíjense ustedes que, ¿qué son delta rho? Delta rho eran infinitésimos, o sea, eran un infinito, ¿se acuerdan que era igual a raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado, que vendrían a ser los incrementos que le doy a x y a y? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cuando tiende a cero, cuando delta t tiende a cero, ¿qué va a pasar? Van a tender a cero los infinitésimos, eso lo venimos, digamos, viendo de acá arriba. Acá, fíjense. Yo tengo. Puede ser H o puede... Yo le dije H y K, pero acá dice delta X y delta Y es lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense, esta es la expresión, ¿no es cierto? Que quizá acá la pueden ver mejor. Si yo divido por delta T sub 0 y delta T sub 0, esta expresión, como es un infinitésimo de orden superior respecto de delta rho, cuando delta t tiende a 0, delta x y delta y también tienden a 0. Por lo tanto, todo esto tiende a 0. Es un infinitésimo de orden superior. O sea que tiende más rápidamente a 0, ¿sí?, que delta rho. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo numérico donde queremos hallar la derivada de z respecto de t y tenemos que z es igual a x cubo menos 2xy, donde x depende de t y es igual a 3 sobre t y es igual a t cuadrado menos 1. Si yo aplico, dijimos que teníamos tantos términos como variables intermedias tenga. ¿Cuáles son las variables intermedias? X e Y. ¿Y cuál es la variable final? T. O sea que la derivada de z respecto de t va a ser igual a la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Simplemente lo que hago es derivar cada una de ellas y multiplicar las derivadas, ¿sí? De esa forma, yo voy a tener la derivada de la función compuesta. Ahora, vamos a suponer que la función, ¿sí?, escalar tiene variable vectorial. ¿Qué quiere decir que tenga variable vectorial? Que si bien f depende de x y de y, x depende de u y b e y depende de u y b. O sea que ya no voy a tener una sola variable independiente, sino voy a tener dos variables independientes, ¿sí? Por eso dice que la función escalar de variable vectorial, porque estas variables son variables vectoriales, porque aplican R2 en R2. Esto tendría a ser una función o campo vectorial de R2 en R2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que debemos hacer aquí, entonces, para componer la función, vamos a expresar a z en función de u y b, porque mis variables finales ahora no va a ser t solamente, sino que van a ser u y van a ser b. Entonces va a ser z, que es función φ1 de ub y φ2 de ub. Como dijimos que tenemos dos variables finales, z va a depender finalmente de u y de b. O sea, no va a depender ahora solamente de t, ¿no es cierto? Sino va a depender de dos variables finales. Bien, ahora vamos a considerar entonces que las funciones f de xy, phi de v y phi de 2b son continuas. Si son continuas igual que sus derivadas parciales, podemos decir que es diferenciable, ¿sí? Podemos incrementar u en delta u
y mantenemos constante la variable b en la función 2 y tendremos, Profe, sí, recién se le cortó. ¿cómo? Profe. ¿Cómo dice? Hola. Hola. Luego, Sí, Mario, por favor. ¿Cómo? No escucho, chicos. ¿Escucha, profe? Sí, yo escucho. Ah, bien. No, que al principio, cuando empezó a explicar, se le cortó. Sí, podía empezar de verdad la Ah, bueno, parte bueno. de Sí. arriba, por ¿Acá favor. en esta hoja o en la anterior? No, en esta, profe. En esta. Bien. Entonces, nosotros vamos a considerar que las funciones son continuas, ¿no es cierto? O sea, f es continua, φ1 es continua, φ2 es continua, igual que sus derivadas parciales. Entonces, quiere decir que yo podría expresar al incremento delta z, puedo expresar al incremento delta z en función de sus, digamos, la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y más los infinitésimos de orden superior. En este caso, si dividimos todos los términos por delta u, vamos a tener un caso similar al anterior, donde tomamos límite para delta u que tiende a 0 y vamos a tener, fíjense ustedes aquí, porque ¿qué hemos hecho acá? Dejamos constante b y solamente consideramos la variable u, ¿no es cierto? Vamos a tener una expresión similar a la anterior, nada más que vamos a tener la derivada de z respecto de u. Al tomar límite, estos infinitesimos también se anulan, con lo cual vamos a tener la derivada parcial de z respecto de u, y a su vez, si ahora incrementamos b en delta b manteniendo constante la variable u, vamos a tener esta otra expresión. Con lo cual, fíjense ustedes que finalmente vamos a tener dos expresiones para el cálculo de la derivada, ¿no es cierto? Es decir, una expresión que deriva z en función o sea, respecto de u, donde vamos a derivar cada una, digamos, cada uno de estos términos va a ser la derivada de z respecto de cada una de las variables intermedias multiplicadas por la derivada de esa variable respecto de la variable final. Tanto en este caso, cuando consideramos u como variable final, como en este caso, cuando consideramos a b como variable final. Y acá vamos a ver si tenemos un ejercicio, si es que les he dado, si les he puesto, si no, no les he puesto ejercicio. Qué lástima. No les he puesto... Bien. ¿Cuál sería este caso? Este caso sería, por ejemplo, si yo tengo una función z que depende de x y de y, por ejemplo, z igual a coseno de x por y, donde x es igual a u por el seno de b, ¿no es cierto? Y también depende de las dos variables, u y b. Entonces tengo que aplicar estas dos formulitas. Ahora bien, cuando en general tenemos una función compuesta que tiene m variables independientes, ¿sí? En este caso vamos a tener I1, I2 y M, que vendrían a ser las funciones que dependen de X1, X2, Xn. Esto nos daría una expresión del tipo Rn,
que aplica en Rm. O sea, en este caso tenemos que z va a ser una función compuesta de las variables independientes x1, x2, xn, o sea, Rn en R. O sea, vamos a tener una G compuesta con F. Y vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿no es cierto?, para obtener cada una de las derivadas. O sea, la derivada de z respecto de x1, la derivada de z respecto de x2, la derivada de z respecto de xn, donde voy a tener tantas filas o tantas derivadas como variables independientes haya, ¿sí? Y fíjense ustedes acá, vamos a tener x1, 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 pero en función de ¿qué? De la cantidad de funciones que tengamos, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo manejan en función después de cada problema en particular. En este caso, por ejemplo, si tenemos que W es función de X, de Y, de Z, ¿qué particularidad tiene esta? Tiene la particularidad que tanto Y como Z dependen de X. O sea que una de las variables independientes es variable intermedia también, ¿sí? Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, la derivada de W respecto de X, teniendo en cuenta a X como variable final, voy a tener tantos términos como variables haya, o sea que la derivada de W respecto de X por la derivada de X respecto de X, más la derivada de W respecto de Y por la derivada de Y respecto de X, siempre como variable final X. Pero ¿qué pasa? En este caso, fíjense que la derivada de X respecto a X, ¿a qué es igual? A 1. 1. Exactamente, es igual a 1. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, es un resultado que lo estudiamos en el primer caso. Por ejemplo, sería este un ejemplo. Acá tengo z igual a x por coseno de 2i, donde x es igual a u por b e y es igual a u seno de b. Este caso sería donde tanto x como y dependen de u y b. Entonces voy a tener, ¿cuántas derivadas voy a tener? Y tantas derivadas como variables finales tenga. ¿Cuántas variables finales tengo? 2. Una es u y una es b, porque tanto x como y dependen de u y de b. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Y bueno, hago la derivada de cada una, digamos, de z respecto de cada una de las variables intermedias y después cada una de ellas respecto de la variable final. Nos da este resultado. Y por último, el 2, donde tengo 3 variables, pero fíjense la particularidad, que sería el último caso. Tengo 3 variables que son x, y z, pero tanto y como z dependen de x. O sea que ¿cuántas variables finales voy a tener? Una. ¿Cuál va a ser la variable final? X. Por lo tanto, X. la derivada de omega respecto de x, ¿sí?, va a ser igual, o sea, hago la misma multiplicación, pero considerando a x como variable final. ¿De acuerdo? O sea que en definitiva tengo 3 casos. El primer caso donde voy a tener una función con varias variables intermedias y una sola variable final, que es t. En ese caso, la función va a depender finalmente de t. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? La derivada de la función en forma total respecto de t, y eso va a ser igual a la suma de las derivadas de la función respecto de cada una de las variables independientes, multiplicadas cada una de ellas por la derivada respecto de la variable t.
Después tengo el segundo caso, donde tengo varias variables intermedias y varias variables finales, donde voy a tener allí tantas derivadas como variables finales tenga, y tantas derivadas en cada una de ellas como variables intermedias tenga. Y el último caso, que sería este, donde una de las variables es intermedia y final a la vez, ¿sí? Donde sería un caso particular del segundo caso. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, chicos, por favor les pido lo siguiente. Ustedes mañana van a tener que clase práctica de este tema. Lean la clase, que la verdad que fue bastante mala hoy por todos los inconvenientes que hemos tenido. Tuve que ir a 1000, pero esperemos que sea esa la solución, y le agradezco infinitamente al alumno que me mandó ese mensaje, porque, bueno, no sé qué pasó con la máquina, que alguien la tocó y bueno, no me había dado cuenta. Así que les pido 1000 disculpas realmente, y esperemos que no vuelva a pasar. Nos vemos la próxima clase. No se preocupe, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Disculpen. Chao, profe. Saludos, No, profe. profe, Cuídese. ¿podría subir Gracias. la presentación? Sí, sí. Porque me fijé y no está subida. Sí Gracias. está. Ah, esta no está subida. ¿En la V? Esta no. Pensé que estaba habilitada. Bueno. No la habilito, sí, no se preocupen. Hoy la habilito. Chao, chicos. Profe.